¿Qué tal amigos? Soy David Torres, nuevamente con un video de transporte. Este es el segundo video que vamos a ver de transporte para seguirnos adentrando en el ramo de este apasionante seguro, ¿no? Bueno, en este seguro lo que viene siendo siempre muy importante para que ustedes definan a la aseguradora, vamos a hablar de cuáles son los medios de transporte, ¿no? ¿Cuáles son los medios que vamos a utilizar para transporte? Entonces, muchas veces los medios son medios combinados. Por ejemplo, puede ser un transporte terrestre, también entra el transporte marítimo y puede ser el aéreo. Eso puede ser una cuestión de medios combinados, o puede ser nada más terrestre con marítimo, o aéreo y terrestre, en fin. Aquí intervienen obviamente a veces distintos medios de transporte, inclusive medios de canotaje, como puede ser para ríos, esteros, lagos, canotaje, en fin, hay varios tipos de transporte, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es de que cuando hablamos de los medios terrestres, y si luego, por ejemplo, pasamos a lo que es un barco, las condiciones que va a haber en tierra ya son distintas de las que hay en el mar. En el mar ya hay reglas diferentes, que por ejemplo son las reglas de la Haya, que definitivamente ya hablan de cómo va a ser cómo son las reglas legales para el seguro marítimo. Por ejemplo, una cosa muy interesante de un barco es que cuando nosotros estamos haciendo el transporte en un barco, resulta que todos los que estamos metiendo nuestra mercancía en el barco somos fletadores de ese barco. Entonces, si el barco se descompone con una avería gruesa o la avería común, estamos obligados todos los que estamos fletando el barco a contribuir en una manera proporcional. De esta manera es importante que, por ejemplo, tú tengas un seguro, porque si no está asegurada esta mercancía y el barco se ve averiado, te van a llegar con un requerimiento de que tú hagas tu contribución a la avería gruesa. Por eso es importante que tengas cubierto bajo la cobertura de riesgos ordinarios de tránsito el barco, tu mercancía, para también tener la parte de la avería gruesa cubierta, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, en el aéreo, pues lo que es importante tomar en cuenta de esto es, entra un término muy importante de cuando tú estás adquiriendo tu mercancía. Por ejemplo, cuando tú adquieres tu mercancía en China, lo que tienes, por ejemplo, que checar en algún país es cómo te la está entregando la persona que te está entregando esa mercancía, cuáles son los términos de seguro. ¿Cómo vamos a ver qué tipo de seguro y hasta dónde está cubierto? Si es que existe algún seguro, nos vamos a lo que denominamos Incoterms. Los Incoterms te van a decir si el seguro va a cubrirte hasta el puerto de llegada o te va a cubrir la mercancía hasta que llegue al punto de destino final. Muchas veces los seguros son bastante limitados y que únicamente te cubren a pie de barco. Por ejemplo, descargan la mercancía y queda a pie de barco y hasta ahí termina la obligación de la aseguradora determinadas horas después. Entonces, ojo con eso, porque muchas veces la gente se va con la finta de que la mercancía está asegurada, lo que le llamamos bodega a bodega, es decir, hasta el final del destino, incluyendo desvíos, pero no es así. Entonces tenemos que ver, ¿está cubierta la mercancía a pie de barco? ¿Está cubierta hasta la bodega o no tiene ningún tipo de cobertura? Ahora bien, por eso es importante que ustedes siempre revisen cuando compran mercancía de alguien, cuáles son los Incoterms de esa mercancía. Por otro lado, muchas veces cuando nosotros mandamos asegurar la mercancía únicamente damos el valor factura o el valor de reposición de sus bienes. Acuérdense que es importante que den no nada más el valor de factura, sino todos los gastos y costos necesarios para traer la mercancía y ponerla en su bodega. Eso debe de entrar en el valor de seguro y obviamente es el límite global de ese embarque en particular. Bueno, una cuestión que es importante, la póliza de riesgos nombrados mexicana, cuando le añadimos todas las coberturas, a eso le suelen llamar una póliza todo riesgo. En realidad no es una póliza todo riesgo, es una póliza que es una suma de los riesgos nombrados que vienen en póliza. Y esto suele ser diferente de las pólizas all risk que manejan varios inclusive de los fleteros, ¿no? O de las personas que están exportando. Un all risk en realidad no son en sí una suma de riesgos nombrados, sino más bien es una póliza de todo riesgo, pero tiene sus exclusiones. Bueno, algunas cláusulas importantes que tienen que revisar en su contrato de seguros es que diga bodega a bodega, porque así si se desvía el transporte, no tienen ustedes que avisar inmediatamente a la aseguradora. Pero recuerden,
todo hecho que ustedes conozcan se lo deben de mencionar en ipso facto a una aseguradora. Siempre están obligados a dar aviso a la aseguradora, porque el no dar aviso implica que la aseguradora o ya no cubre el contrato o disminuye el pago en la parte proporcional de haber tenido algún tipo de recuperación a tiempo si ustedes le hubiesen dado aviso. En el mejor de los casos eso va a pasar, que la aseguradora disminuye la proporción de lo que hubiesen podido recuperar si ustedes le dan aviso. Pero en otros casos puede inclusive la omisión o la falta de aviso a la aseguradora, en algunos casos inclusive puede llegar a nulificar el contrato. Pero bueno, otra que también es importante que siempre tengan son las maniobras de carga y descarga. Recuerden que muchos seguros, es importante saber que a veces cuando terminan con la descarga de la mercancía, algunas veces amparan un cierto número de horas de esa descarga que pusieron ahí, o termina o cesa a las 12 horas del día. Entonces hay que revisar siempre el contrato exactamente cuándo cesa. Cuando cubrimos las maniobras de carga y descarga, también porque la mercancía estamos cubriéndola justamente, se puede quedar a pie de barco, pero todavía la van a seguir maniobrando. Entonces es importante que pongamos esto. También es importante que vean que la mercancía quede cubierta en bodegas de tipo aduanal y recintos aduanales y fiscales. Y por último, el certificado de no avería. ¿Para qué es un certificado de no avería? Pensando que ustedes, por ejemplo, la mercancía en un Incoterm vería que únicamente va a quedar hasta el puerto y resulta que la mercancía ustedes la recogen y siempre tienen que pedir ahí un certificado de no avería si es que el seguro de ustedes retoma desde el puerto hacia tierra adentro. Es importante que vayan con el inspector en cuestión, que ustedes pregunten quién es el inspector o el inspector de la Lloyd's o la persona encargada para hacer la inspección del certificado de no avería, para que se los entreguen, para que el seguro que ustedes están tomando ya, digamos, ya dentro de territorio mexicano, no vaya a dejar de cubrirles. Con ese certificado de avería, además se deslindan las responsabilidades. Bueno, con esto ya, por último, si el seguro, si ustedes tuvieran dos seguros sobre la misma carga, por alguna razón, esos seguros están uno ahí y los dos cubren dentro de la misma zona, aplicamos lo que es el principio de concurrencia y nos iríamos a proporciones. Eso lo podemos explicar en otro video. Me pueden buscar con sus dudas en david@segurosyexito.com. Que estén muy bien, sigan viendo mis videos.